muy agradecido con nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es el Señor que nos ha ayudado. Como dice la palabra, hasta aquí realmente nos ayudó el Señor. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Agradecemos a el canal 28 Master Visión del Norte, porque hoy está también en enlace para difundir la palabra a los hogares donde llega las ondas de este canal. Agradecemos por las puertas abiertas que están allí para la predicación de la palabra de nuestro Dios. También agradecemos a cada uno que aceptó la invitación para disfrutar con nosotros este tiempo de regocijo, de gratitud al Señor, de darle gracias a nuestro Dios por lo que Él realmente ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Gloria al Señor. Estamos entonces al aire también el Facebook, así que el Face está conectado para que usted pueda recibir la palabra. Son diferentes formas de llegar hoy con la palabra poderosa de nuestro Dios. Agradecemos al Señor por todas las bondades que Él tiene con nuestras vidas. Glorias sean dadas al Señor. Hoy yo quiero leer una escritura, quiero leer la palabra donde vamos a referirnos durante estos días, estos 3 días, estas 3 noches. Dios estuvo inquietando mi corazón para compartirle acerca de esta verdad poderosa de Dios. Es poderosa porque tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con Dios mismo, tiene que ver con los propósitos de Dios para nuestra vida como iglesia. Abra su Biblia usted allí en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo ahí la escritura, algunos versículos de la palabra. Siempre estamos motivando durante esta cuarentena que tenga su Biblia allí en casa y juntos poder leer, porque hay una bienaventuranza, dice la palabra en Apocalipsis, bienaventurado el que lee, el que guarda la palabra y el que oye la palabra. Hoy va a escuchar, va a guardarla, pero también vamos a leerla. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice la escritura: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo la había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gloria al Señor. La palabra siempre es viva, eficaz, poderosa para nuestra vida. Estaba meditando, orando, preguntando al Señor realmente por una palabra. No es tan sencillo traer algo
para el pueblo, para la gente que está aguardando una dirección de parte de Dios. Estamos viviendo en días muy conflictuados, en días donde realmente estamos asombrados lo que está aconteciendo, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, lo que está pasando, lo que está sucediendo con la pandemia. Y hay interrogantes, hay preguntas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder después de esto? ¿Qué va a acontecer después de la pandemia? Después de que digan, ahora ya pueden salir de la casa. Más que todo, no qué va a pasar con nosotros, sino la interrogante, ¿qué sucederá con la iglesia? ¿Qué acontecerá con la iglesia? ¿Qué va a pasar realmente con el pueblo del Señor? ¿Cómo serán los tiempos que vienen futuro para la iglesia? Preguntaba sobre esta situación al Señor, meditaba sobre ello. Es verdad que estamos viviendo días finales. La palabra así lo muestra, las señales de las Escrituras, así nos los enseña, de que vivimos los días finales. La Biblia dice que son los postreros días, son los últimos días que estamos viviendo sobre la tierra. Pero mientras preguntaba en ello, miré la Escritura justamente en este pasaje sobre lo que aconteció con Elías, el profeta de Dios. Este profeta que realmente tiene algo que decirnos aún en este tiempo. Es un profeta que se menciona no solamente en el tiempo de los reyes, sino también en el tiempo de Jesús. En su ministerio, Jesús habló de que este profeta iba a aparecer. Y Malaquías habla acerca de Elías, de que Elías va a venir, que Elías va a ser enviado. Enviaré a Elías, dice, antes que venga el día terrible de Jehová. O sea que Elías es un foco profético de lo que va a acontecer en los últimos días. La verdad es que hay realmente una enseñanza poderosa en esta palabra. Miramos lo que acontecía en el tiempo cuando Elías estaba juntamente con los reyes, cuando los reyes eran los que gobernaban, los que estaban al frente de Israel. Dice la palabra que Israel se había apartado de Dios. El pueblo se había separado de Dios. El pueblo se había ido en busca de otros dioses. El pueblo le había dado la espalda al Señor. Ahí estaba Elías en ese tiempo. Dice la palabra, confrontando en ese tiempo, estaba Elías enfrentando esta situación. Cuando el pueblo estaba realmente duro en su corazón. Y Elías va para confrontar en un tiempo tan difícil. Y la palabra dice que Elías hace volver el corazón del pueblo a Dios. Elías le hace una pregunta y le dice, ¿por qué están entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, vayan en pos de Baal. Pero si Jehová es Dios, vayan en pos de Jehová. Había dos pensamientos, habían posiciones encontradas allí en el pueblo de Dios. Elías tiene que confrontarle poderosamente con esta palabra. Dice la Biblia que allí fue donde Elías ora a Dios y los confronta a los profetas de Baal, hace descender fuego del cielo y más de 400 profetas fueron realmente decapitados allí porque hubo un tremendo despertar. El pueblo gritó, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El Señor avivó el corazón del pueblo. Ahora, cuando miramos el tremendo avivamiento que trajo realmente en el tiempo de Elías, me doy cuenta que Elías pasó por situaciones, justamente situaciones donde Dios tuvo que ministrarle después de que hizo descender fuego del cielo, después de que tuvo una victoria contra los profetas de Baal. Dice la palabra que algo acontece contra la vida de Elías, de tal manera
que Dios tiene que intervenir en la vida de Elías. Y eso el Señor tocó mi corazón para entender situaciones que va a suceder dentro también de la iglesia hoy en día. Lo que el Señor va a hacer en este tiempo, lo que Dios estará haciendo con su iglesia este tiempo. Hay una palabra de dirección para Elías, justamente allí, en medio de esta situación, Dios habla a Elías. Estaba un día de camino, dice la palabra, cuando Dios se le presenta, el ángel de Jehová se le presenta a Elías y le da directrices en su vida. Lo primero que Dios le dice a Elías es, levántate. Lo segundo que Dios le dice, come. Y lo tercero que Dios le dice, según esta palabra, es que hay largo camino te resta. Hay un largo camino todavía que te resta. Hoy yo quiero realmente mostrarle por la palabra que esta directriz de parte de Dios para Elías es la misma directriz para la iglesia en este tiempo. Entendemos que se viene algo poderoso de parte de Dios, cual en mucho tiempo no hemos experimentado como iglesia. Dios trae un tiempo nuevo de despertar en la iglesia, pero es que Dios está tratando con la iglesia. Lo primero que hoy vamos a tratar en esta noche es la palabra que Dios le da a Elías. Le dice, levántate. ¿Por qué Dios le dice a Elías, levántate? La posición en que estaba Elías es que estaba dormido. Se había dormido allí. En el camino estaba dormido. No podía seguir dormido. Dios tenía propósito con Elías. Dios tenía algo que hacer en la vida o a través de Elías. Dios quería realmente que se levante Elías del sueño en que estaba allí, del sueño en que se encontraba. Es la misma directriz para la iglesia de hoy. El Señor tiene este llamado para la iglesia. El Señor está llamándonos a levantarnos ya. La iglesia ha estado por mucho tiempo pasando un tiempo de adormecimiento espiritual. Está dormida, como que se ha quedado allí. Pero es el tiempo de levantarse ya del sueño en que está la iglesia. Porque el Señor tiene un propósito especial para su iglesia en este tiempo. Levántate, dice el Señor. Y sabe que en esta palabra hay algo que me llama la atención. Según la Escritura, la palabra del Señor dice en el versículo 3, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice la palabra que Elías estaba allí, y lo primero que el Señor le dice a Elías que no debía de hacer Elías. ¿Sabe qué? Lo mismo que nos dice a nosotros que no debemos de hacer también. Elías no tenía que huir. Elías no tenía que escapar. Pero Elías huyó. Tanto tiempo estaba confrontando a Elías. Si usted ve la Escritura, Elías era un hombre que confrontaba sin temor alguno. Cuando fueron los soldados para buscarle en el tiempo de sequía que él había profetizado, cuando había dicho a Acá y lo había confrontado al rey Acá y le había dicho, no lloverá mientras yo no lo diga, no va a llover. Y 3 años y medio pasaron y no hubo lluvia. Elías lo había confrontado poderosamente al rey y había confrontado a los profetas de Baal, había confrontado realmente esa situación. Y cuando vinieron los soldados para agarrarle preso, dice la palabra que ahí estaba el profeta Elías y dijo, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego y consuma esto. Y dice la palabra que literalmente vino fuego del cielo y los consumió a 50 soldados en un momento. Qué tremendo lo que pasaba en la vida de este profeta de Elías. Pero mírelo usted aquí ahora, huyendo, estaba escapando, ya no estaba confrontando. Este tiempo para la iglesia es un tiempo de confrontación. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Confrontación en qué sentido? Confrontación espiritual.
porque lo que estaba lidiando Elías no era físico, sino más que todo era espiritual. Jezabel era la bruja del reino. Jezabel, la mujer de Acá, era la que tenían los profetas de Baal. Era la bruja del reino en aquel tiempo. Y Jezabel había dicho que iba a decapitarlo a Elías. Habían metido temor al corazón de Elías. Y la situación espiritual golpeó la vida de Elías y no se paró para confrontar. Estaba como escapando, como huyendo. La iglesia este tiempo debe realmente levantarse para confrontar al enemigo. Agradecemos realmente al Señor porque la palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa y el Señor nos ha dado autoridad y potestad para hollar toda serpiente y escorpión y contra toda fuerza del mal y nada nos dañará. Usted sabe lo que la Biblia dice, que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y por eso que se ha lanzado con furia sobre los moradores de la tierra. Él quiere cumplir su propósito. El Señor Jesús dice en San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Eso quiere hacer sobre la tierra, eso quiere hacer sobre el hombre. Pero la iglesia debe realmente ocupar su lugar que el Señor le ha puesto. Debe confrontar, porque el Señor nos ha dado autoridad y poder sobre la iglesia para confrontar en este tiempo, no para huir, no para escapar. Hemos sido llamados por el Señor para confrontar en un tiempo así, tan peligroso, en un tiempo así, tan decisivo, en un tiempo así, donde el enemigo se ha levantado, pero mayor que el enemigo es nuestro Dios todopoderoso. Lo primero que hizo Elías, dice la palabra, que Elías huyó, escapó, se fue para salvar su vida, no confrontó en esta situación. Iglesia, no tienes que escapar, no tienes que huir, tú tienes autoridad, tienes poder, no tienes por qué temer. Si Dios por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Este tiempo usted va a ver que aparecerán brujos, curanderos, hechiceros y toda la mafia del infierno. No importa, y aunque el infierno se levante, dice la palabra que no prevalecerá contra la iglesia del Señor. En Cristo Jesús nosotros somos poderosos. En Cristo Jesús nosotros tenemos victoria. Gloria sean dadas al Señor. La segunda situación que vemos en la vida de Elías, que no debía de hacer, que Dios tiene que ministrarle. No solamente que Elías huyó, escapó, sino que dice la palabra, allí en el versículo 4 del capítulo 19 del libro de los Reyes, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quería morirse, quería desaparecer. ¿Cómo tendría que desaparecer si había todavía propósito para él? Muchas veces la iglesia también está confundiendo los tiempos. La iglesia del Señor está en la tierra con propósito. La iglesia no tiene que desaparecer ahora. La iglesia del Señor ahora mismo tiene que estar viva, tiene que mostrarse al mundo entero. Somos, dice la palabra, la luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. No tenemos que desaparecer. Dice la palabra que Elías ya no quería estar en la tierra, ya no quería vivir. Paradójico parece, usted lea la Biblia, que Elías quería morirse y Dios no le permitió morir. Y hasta ahora mismo dice la palabra que Dios se lo llevó a Elías vivo. No murió hasta ahora. Es que los planes de Dios, los pensamientos de Dios, no son como los pensamientos del hombre.
los caminos de Dios no son como los caminos del hombre. Elías ya quería morirse, pero Dios tenía propósito con su vida. Dios tiene propósito hoy en día con la iglesia. Dios tiene propósito en este tiempo. No crea que el Señor ya va a llevar a la iglesia. Es verdad que estamos más cerca que antes de la promesa del Señor. Estamos tan cerca de que Cristo venga. Pero este tiempito el Señor quiere usar a su iglesia. La iglesia no tiene que desaparecer. La iglesia tiene que aparecer, tiene que manifestarse en este tiempo como tal. Elías quería desaparecer. No estaba esperándole allí a Jezabel para que le mate, pues él estaba pidiendo a Dios que le quite la vida, porque eso dice la palabra: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Le estaba pidiendo a Dios que se lo lleve, que le quite la vida. Él sabía que si Dios le quitaba la vida, era diferente a que le quita a Jezabel. Por eso él quería desaparecer de la tierra. Se cansó de estar en la tierra. La iglesia no debe cansarse porque tenemos un trabajo que hacer aquí en esta tierra. El apóstol Pablo enseñó y les dijo: por mí es muchísimo mejor si me voy con el Señor, pero por causa de vosotros me es necesario todavía estar aquí en la tierra. Por lo tanto, escuche bien, hay realmente un tiempo donde la iglesia no tiene que desaparecer. La iglesia tiene que aparecer. ¿Y dónde tiene que aparecer? Tiene que aparecer en todo lugar de autoridad. Es cuando la iglesia ahora tiene que ser cabeza y no cola. Es donde ahora la iglesia debe aparecer en todos los ámbitos, aún político. La iglesia debe aparecer. No estoy hablando de politiquería, que eso es otra cosa. Donde la iglesia tiene que aparecer mostrando la autoridad que Dios nos ha dado para gobernar. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. El rey tiene poder para gobernar y sacerdote para ministrar a la gente acerca de Dios. Qué poderoso es lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia en este tiempo. Así que basta de pensar de que te vas a morir, de que te vas a enfermar ahora con el virus. No tengas miedo, no te vas a morir. Dios tiene propósito contigo. No quieras morirte, no pienses en morirte, no pienses en la muerte. Dios tiene propósito con tu vida. Este tiempo, iglesia, Dios tiene propósito con tu vida. La tercera situación que veo en la palabra, que el Señor le habla a Elías que no debía de hacer. No debía de seguir durmiendo, tenía que levantarse lo primero. No tenía que morirse, tenía que vivir, porque hay propósito de Dios para con él. Y lo tercero, no tenía que esconderse. Dice la palabra que Elías se fue y se escondió en la cueva de Oreb. Fue para esconderse. Muchas veces estamos pensando en volver. ¿Cómo volverá otra vez la iglesia? Volverá al templo de nuevo, estar allí sentaditos como siempre. Hoy la iglesia no debe volver como antes estaba. La iglesia debe volver con una mentalidad diferente, con una visión diferente. ¿Sabe que Dios trató con Elías justamente allí en la cueva? Cuando Dios le habla a Elías, dice la palabra, y Dios le dice: Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás encuevado? ¿Por qué te metiste dentro? Y el Señor le dice: sal afuera. El Señor no quería ministrarle allá dentro de la cueva, sino afuera. Dice la palabra que algo poderoso pasa allí, que de repente dice, Dios empieza a manifestarse y hubo un fuego abrasador que quemaba todo, pero ahí dice la Escritura, Dios no estaba en medio del fuego. Hubo truenos y relámpagos y Dios no estaba allí en medio del trueno y del relámpago. Eran las cosas como Elías le conocía a Dios. Era la forma como Elías realmente sabía cómo era Dios. Pero de repente algo nuevo sucedió allí frente a Elías. Ya no hubo un trueno, no hubo relámpagos, no hubo un fuego abrasador como ese fuego que descendía cuando Elías oraba, sino algo diferente, una manifestación diferente de parte de Dios. Dice la palabra
que hubo un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y cuando hice eso, ahí estaba Dios en medio de ese silbo. No estaba en las otras manifestaciones, pero ahí estaba Dios hablándole a Elías a través de esa manifestación. Quiero que abras tu mente en este tiempo. Dios tiene otra forma de moverse. No lo encasillemos a Dios. No lo metamos dentro de la cueva a Dios. No lo metamos dentro del templo a Dios. Dios tiene otra forma de moverse en este tiempo. Dios tiene otra forma de ministrar en este tiempo. Tenemos que abrir nuestra mente. Dios estará mostrando otros métodos. Quizás los que antes teníamos ya eran para el tiempo de la cueva, pero ahora hay nuevos métodos de Dios para ganar al mundo entero. Es el deseo de Dios. Dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, iglesia, hay una directriz de Dios para este tiempo. Este tiempo es el tiempo de levantarte. Dios dice, levántate, levántate, iglesia, levántate ya del sueño espiritual, del letargo espiritual, donde ha estado tanto tiempo quedado y adormecido espiritualmente. Es el tiempo de ser avivados. Muchas veces estamos pidiendo avivamiento y no entendemos lo que es avivamiento. A veces decimos, nuestra iglesia está avivada porque todos saltan, brincan, porque todos danzan. Está bien. La Biblia dice que tenemos que danzar, alabar al Señor con júbilo y con alegría. Pero ¿qué es avivamiento? Avivamiento es ese despertar que Dios produce en el corazón de los hombres, en el corazón del líder, en el corazón del pueblo, para hacer la voluntad del Señor. Dios quiere hacer realmente eso en medio de su iglesia. Dios quiere hacer, ¿sabe qué? Este tiempo, un despertar, pero para salvación. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar al mundo entero. Dios no quiere que nadie se pierda. Es el tiempo de cumplir con Dios, de cumplir con el propósito que Dios ha determinado sobre su iglesia. Y el propósito de Dios es que vamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. El propósito de Dios no es que nos quedemos en cuatro paredes. El propósito de Dios no es que nos metamos a la cueva asustados con miedo por la pandemia o por cualquier otra situación que vendrá en este tiempo, en estos días. El propósito de Dios para su iglesia ahora, escucha bien, es de que la iglesia se levante como nunca antes. Es el tiempo que la iglesia se manifieste como tal, como luz en las tinieblas y como sal en un mundo insípido y sin sabor. Es el tiempo cuando la iglesia debe cumplir el propósito poderoso de nuestro Dios. Yo quiero motivarte hoy. Levántate, levántate, ya es el tiempo de levantarte. Por 2 veces tuvo que decirle el ángel de Jehová, porque la primera vez le dijo, levántate, y se volvió a dormir. ¿Ha visto usted cuando a veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, es tiempo de levantarte ya, es tiempo de buscarme, es tiempo de avivar tu vida, es tiempo de realmente de estar listo para accionar, para moverte? Pero otra vez como que nos adormecemos y nos volvemos otra vez a dormir. Eso le pasó a Elías. Pero tú ya es tiempo que te levantes, es tiempo que despiertes, porque Dios tiene propósitos poderosos para tu vida. Dios tiene propósitos maravillosos para su iglesia, cual nunca hemos pensado en este tiempo. Dios es el Dios que está abriendo puertas poderosas que otro tiempo estaban cerradas. Dios está abriendo puertas para su iglesia, para que la iglesia avance y alcance el propósito que Dios tiene en este tiempo. Gloria sean dadas al Señor. Tiempo de levantarse. Levántate. Aleluya. Levántate. En el Antiguo Testamento Isaías profetizó sobre este tiempo. Dijo, levántate y resplandece. Levántate y
resplandece. Ese es el propósito de la iglesia. Levántate y resplandece. Entiéndelo hoy. Levántate y resplandece. Quiero orar unos minutos contigo en el nombre de Jesús. Padre eterno Dios, hoy te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, realmente un tiempo maravilloso para tu iglesia. Es el tiempo cuando tú quieres intervenir en nuestra vida. Es el tiempo cuando tú vas a levantar a tu iglesia como nunca antes, Señor. Tú has prometido despertar este tiempo a tu iglesia, avivar tu obra en medio de este tiempo tan malo, tan perverso, en un tiempo tan peligroso. Tú vas a avivar tu obra en medio de tu iglesia, Señor. En medio, Señor, de las naciones y de los pueblos. Te ruego que así sea, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Esa palabra es palabra para nuestra vida. Tiempo que la iglesia se levante. Mañana estaremos compartiendo la segunda verdad que quiero transmitirle. Y el domingo en la noche, la tercera verdad. Domingo en la mañana no tendremos prédica solamente por este fin de semana. Domingo en la noche prepárese para recibir también otra palabra. Hoy 15 realmente es nuestro aniversario. Agradecemos al Señor por este tiempo de fidelidad que Dios nos da. Y también agradecemos al canal 28 Mastervisión del Norte por por conectar la señal y bajarla realmente hasta sus hogares, hasta su casa. La iglesia le está aguardando, la iglesia de Cristo. Y aunque usted no ve los cultos reunidos allí en el templo, pero la iglesia de Cristo sigue todavía en pie. La iglesia de Cristo somos un pueblo que realmente proclamamos la verdad de nuestro Dios. Muchas gracias también a los que están por el Face conectados siempre. Mañana a las 9 estaremos conectados para recibir la palabra que Dios tiene en este aniversario 66 de nuestra iglesia amada, iglesia misionera central. Glorias sean dadas al nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya. Amén.